Si están aquí, me imagino que como líderes en seguridad privada, una de sus mayores preocupaciones, bueno, es la seguridad de las personas, los bienes y la información que protegen. Y déjenme decirles, no están solos. Tomar decisiones en un mundo tan impredecible puede sentirse como navegar en un mar de incertidumbre. Totalmente. Y es ahí donde la gestión de riesgos se convierte en nuestra brújula, en nuestra herramienta para tomar decisiones más informadas y estratégicas. Exacto. Pero ¿cómo podemos aplicar la gestión de riesgos de manera efectiva en el día a día de la seguridad privada? A veces parece que hay tantas variables, tantas posibilidades, que es difícil saber por dónde empezar. Tienes razón. La gestión de riesgos puede parecer abrumadora al principio, pero la clave está en no verla como un proceso rígido, sino como un conjunto de herramientas y técnicas que podemos adaptar a nuestras necesidades. Me gusta esa idea. Una caja de herramientas para la seguridad. ¿Y cuáles son las herramientas más importantes en esta caja? Bueno, una de las más importantes es sin duda la evaluación del riesgo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque existen diversas técnicas de evaluación, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Ajá. Es como elegir la herramienta adecuada para cada trabajo. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas técnicas? Me imagino que nuestros oyentes, como líderes en seguridad, están buscando herramientas que les brinden información práctica y útil para la toma de decisiones. Claro que sí. Empecemos con una técnica muy común, el análisis cualitativo. Esta técnica se basa principalmente en la experiencia y el juicio de expertos para describir los riesgos. Es decir, en lugar de números y fórmulas, se utilizan descripciones más generales, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, imaginemos que estamos evaluando el riesgo de robo en un almacén. Un equipo de expertos en seguridad podría analizar la ubicación del almacén, el tipo de mercancías almacenadas, el historial de robos en la zona y otros factores relevantes. Con base en su experiencia y conocimiento. Los expertos podrían determinar que el riesgo de robo es alto, medio o bajo. Correcto. Y aunque esta clasificación es subjetiva, puede ser muy útil para priorizar los riesgos. Y tomar decisiones rápidas. Ya veo. Si el riesgo de robo se considera alto, se necesitarían medidas de seguridad más robustas, ¿cierto? Exactamente. El análisis cualitativo es una técnica flexible que se puede utilizar para obtener una visión general del panorama de riesgos de forma rápida y eficiente. Suena muy práctico, especialmente cuando el tiempo premia. Pero ¿qué pasa si necesitamos una evaluación más precisa? Ahí es donde entran en juego las técnicas cuantitativas. Estas técnicas utilizan datos numéricos para evaluar los riesgos con mayor precisión. Entonces, en lugar de decir alto, medio o bajo, podríamos tener un número que nos indique la probabilidad de que ocurra un evento y la magnitud de su impacto. Exactamente. Una de las técnicas cuantitativas más comunes es el análisis de árbol de fallos. Esta técnica nos permite analizar las diferentes causas que pueden conducir a un fallo o incidente específico. Por ejemplo, si estamos evaluando el riesgo de incendio en una fábrica, el análisis de árbol de fallos nos ayudaría a identificar todas las posibles causas de un incendio, como un cortocircuito, una fuga de gas, o un descuido humano. Correcto. Y para cada causa, podríamos estimar su probabilidad de ocurrencia y calcular el impacto potencial en caso de que ocurriera. Con esta información, podríamos determinar la probabilidad global de que ocurra un incendio y tomar medidas para minimizar las causas más probables o las que tendrían un mayor impacto. Exactamente. Las técnicas cuantitativas nos proporcionan una visión más detallada y precisa del riesgo, lo que nos permite tomar decisiones más informadas sobre las medidas de control más efectivas. Ya veo. El análisis cualitativo nos da una visión general rápida, mientras que el análisis cuantitativo nos permite profundizar en los detalles. Así es. Y además de estas técnicas, también podemos utilizar las matrices de riesgo, que combinan la probabilidad e impacto de los riesgos en una representación visual muy útil. Las matrices de riesgo. Me encantan. Son como un mapa que nos muestra de un vistazo cuáles son los riesgos más críticos. Exactamente. Las matrices de riesgo son una herramienta muy útil para comunicar los resultados de la evaluación de riesgos de forma clara y concisa. Fantástico. Tener a nuestra disposición un conjunto de técnicas tan diverso para evaluar los riesgos. Nos da mucha flexibilidad. Sin duda. La elección de la técnica más adecuada dependerá de la naturaleza del riesgo, la disponibilidad de datos. Y los recursos disponibles. Y recordemos que la evaluación de riesgos no es un evento aislado, sino un proceso continuo que debe integrarse en la cultura de la empresa. Totalmente de acuerdo. Debemos fomentar una mentalidad proactiva, en la que todos los miembros del equipo estén atentos a los posibles riesgos y participen en su identificación y evaluación. Y hablando de cultura de seguridad, en la siguiente parte de nuestra conversación nos gustaría profundizar en cómo construir una cultura de seguridad sólida en las empresas de seguridad privada.
No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre gestión de riesgos en seguridad privada, hablemos de cómo construir una cultura de seguridad sólida en sus empresas. Me parece un tema crucial. Hemos hablado de herramientas y técnicas. Pero al final del día, todo se reduce a las personas. ¿Y cómo se enfrentan a riesgo en su trabajo diario? Exactamente. Una cultura de seguridad sólida significa que la gestión de riesgos no es solo una serie de procedimientos en un manual, sino algo que se vive y se respira en todos los niveles de la empresa. Es como convertir la gestión de riesgos en parte del ADN de la empresa. Precisamente. Y para lograrlo, el primer paso es el liderazgo visible y comprometido de la alta dirección. Ustedes, como líderes, tienen la responsabilidad de establecer el tono y dar el ejemplo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa participar activamente en las evaluaciones de riesgos, revisar los informes de seguridad y, sobre todo, comunicar abiertamente la importancia de la seguridad a sus equipos. Es decir, no solo hablar de seguridad, sino también actuar de acuerdo con esos valores. Exactamente. Cuando los empleados ven que sus líderes se toman la seguridad en serio, es más probable que ellos también lo hagan. Y hablando de empleados, ¿qué papel juegan ellos en la construcción de una cultura de seguridad sólida? Un papel fundamental. Recordemos que la seguridad no es solo responsabilidad del departamento de seguridad, sino de todos en la empresa. Claro, desde los guardias de seguridad hasta el personal administrativo. Todos tienen un rol que desempeñar. Correcto. Y para que los empleados se sientan empoderados para participar en la gestión de riesgos, es esencial crear un ambiente de confianza y transparencia. ¿A qué te refieres con transparencia? Me refiero a que la información sobre los riesgos, las medidas de control y los incidentes de seguridad debe compartirse de forma clara, concisa y oportuna con todos los miembros del equipo. Tiene sentido. Si los empleados están informados sobre los riesgos a los que se enfrentan, estarán mejor preparados para tomar decisiones inteligentes y actuar de manera preventiva. Exactamente. Y también es importante que los empleados se sientan cómodos reportando incidentes o posibles riesgos, sin temor a represalias. Eso crea un ambiente donde los errores se ven como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos. Correcto. Una cultura de seguridad positiva fomenta la comunicación abierta y el aprendizaje continuo. Y hablando de aprendizaje, la capacitación del personal también es crucial, ¿verdad? Por supuesto. Todos los empleados, desde los guardias de seguridad hasta los directivos, necesitan capacitación en gestión de riesgos y protocolos de seguridad. ¿Qué tipo de capacitación es la más efectiva? La capacitación debe ser práctica y relevante para las responsabilidades de cada empleado. Debe abordar las amenazas específicas que enfrentan en su trabajo diario y proporcionarles las herramientas y habilidades para responder adecuadamente. Además de la capacitación técnica, también es importante desarrollar habilidades de comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones en situaciones de estrés. Totalmente de acuerdo. En el ámbito de la seguridad privada, la capacidad de los empleados para comunicarse de forma efectiva, colaborar en equipo y tomar decisiones rápidas y acertadas puede ser la diferencia entre un incidente controlado y una crisis. Me parece fascinante cómo la cultura de seguridad abarca tantos aspectos diferentes de la empresa, desde el liderazgo hasta la comunicación y la capacitación. Es cierto, la cultura de seguridad es un ecosistema complejo, pero cuando se cultiva adecuadamente, se convierte en un activo invaluable para cualquier empresa de seguridad privada. Y como hemos mencionado antes, construir una cultura de seguridad sólida es un proceso continuo, no un evento único. Exactamente, requiere un esfuerzo constante, una evaluación continua y una adaptación a las circunstancias cambiantes. Pero les aseguro que vale la pena la inversión. Absolutamente. Una cultura de seguridad sólida protege a las personas, los bienes y la reputación de la empresa. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Estoy totalmente de acuerdo. Y la próxima parte de nuestra conversación, exploraremos algunas estrategias prácticas para implementar la gestión de riesgos en sus operaciones diarias. Así que no se lo pierdan. Hemos hablado de liderazgo, de comunicación, de capacitación. Parece que construir una cultura de seguridad sólida requiere un enfoque integral, ¿verdad? Sin duda alguna. No se trata solo de implementar un conjunto de reglas, sino de crear un ambiente donde la seguridad sea una prioridad para todos, desde el director general hasta el último guardia de seguridad. Y me imagino que eso también implica ir más allá de las palabras, ¿no? Pasar de la teoría a la práctica, en las operaciones diarias. Exactamente. No basta con tener un plan de gestión de riesgos impecable si luego no se implementa correctamente en el día a día. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la gestión de riesgos se traduzca en acciones concretas en nuestras operaciones de seguridad? Un punto clave es integrar la gestión de riesgos en los procesos operativos existentes. En lugar de tratarla como algo separado, Es decir, que la gestión de riesgos no sea un departamento aislado, sino que esté presente en cada decisión y actividad de la empresa. Exacto.
Por ejemplo, al planificar un servicio de seguridad para un evento, no solo debemos considerar la cantidad de personal o el equipo necesario, sino también los riesgos potenciales y las medidas de control necesarias para mitigarlos. Tiene sentido. Si desde el principio tenemos en cuenta los riesgos, podemos anticiparnos a los problemas y tomar decisiones más inteligentes. Así es. Otro aspecto importante es la supervisión y el seguimiento constante de las operaciones de seguridad, para identificar posibles brechas o áreas de mejora. Esto podría implicar la realización de auditorías internas, la revisión de los informes de incidentes o la implementación de sistemas de control de acceso y vigilancia. Correcto. La clave está en no conformarse con statu quo, sino en buscar constantemente formas de mejorar la seguridad. Y me imagino que la tecnología también juega un papel importante en este proceso. Por supuesto. La tecnología puede ser una aliada invaluable para la gestión de riesgos en seguridad privada. Por ejemplo, los sistemas de videovigilancia inteligente pueden ayudar a detectar actividades sospechosas. Los sistemas de control de acceso biométrico pueden mejorar la seguridad de las instalaciones. Y los software de gestión de riesgos pueden facilitar el análisis y la evaluación de los riesgos. Exactamente. La tecnología puede automatizar tareas, proporcionar información en tiempo real y mejorar la eficiencia de las operaciones de seguridad. Pero recordemos que la tecnología es solo una herramienta. Lo más importante sigue siendo el factor humano. Totalmente de acuerdo. La tecnología puede ayudarnos a identificar y mitigar riesgos, pero son las personas las que toman las decisiones y las que ponen en práctica las medidas de seguridad. Por eso es fundamental invertir en la capacitación y el desarrollo del personal de seguridad, para que puedan utilizar la tecnología de forma efectiva y tomar decisiones inteligentes en situaciones complejas. Así es, al final del día. La seguridad es un trabajo en equipo, que requiere la colaboración de todos los miembros de la empresa. Y para que esa colaboración sea efectiva, necesitamos una cultura de seguridad sólida, como hemos estado discutiendo. Exactamente. Una cultura donde la seguridad sea una prioridad compartida, donde se fomente la comunicación abierta y la mejora continua, y donde todos se sientan responsables de contribuir a un entorno seguro. Me parece una excelente manera de concluir esta conversación. La gestión de riesgos en seguridad privada es un proceso complejo y desafiante, pero al final del día, se trata de proteger lo que más importa: las personas, los bienes y la tranquilidad de nuestros clientes. Estoy completamente de acuerdo. Espero que esta conversación haya sido útil para ustedes, como líderes en seguridad privada, para fortalecer sus estrategias de gestión de riesgos y construir una cultura de seguridad sólida en sus empresas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el apasionante mundo de la gestión de riesgos. Hasta la próxima.